Vamos a hablar de la herencia de los grupos sanguíneos. Y cuando hablamos de la herencia de los grupos sanguíneos ABO, vamos a notar que en individuos heterocigotos ambas copias se expresan. Ninguna de las dos domina sobre la otra. O sea que no hay ese concepto que tenemos de herencia dominante y recesiva allí en esos casos. Eso se llama codominancia y hace parte también de la herencia atípica. Vamos a dejar 5 cosas claras antes de empezar a hablar de la genética y la herencia de los grupos sanguíneos. 5 cosas que nos van a permitir entender mejor las explicaciones siguientes. Lo primero es que uno hace anticuerpos contra lo que no tiene, contra lo extraño. Lo segundo es que yo no puedo recibir sangre que tenga cosas que yo no tengo. No puedo recibir sangre que tenga cosas extrañas. Lo tercero es que yo sí puedo recibir sangre a la cual le falten cosas que yo tengo. Lo cuarto es que el donante universal es O negativo y el receptor universal es AB positivo. Los eritrocitos O negativo no tienen ciertos antígenos. Como no tienen ciertos antígenos, no son reconocidos como extraños y por eso son donantes universales. Los eritrocitos AB positivo sí tienen esos ciertos antígenos. Como tienen esos antígenos, nada les parecerá extraño y por eso son receptores universales. Y la quinta cosa es que cuando hablamos de un suero anti-X, y X es un antígeno determinado, ese suero va a aglutinar sangre X, es decir, sangre que tenga esos antígenos. Los grupos sanguíneos están determinados por la presencia o ausencia de ciertos antígenos en la membrana de los eritrocitos. En esta primera parte de la presentación vamos a hablar del sistema de antígenos ABO. Cuando un eritrocito tiene fenotipo O es del grupo O, esto quiere decir que no tiene ni el antígeno A ni el antígeno B. Por lo tanto, no reaccionará con suero anti-A, no reaccionará con suero anti-B, y estas personas que tienen este grupo sanguíneo ABO tendrán anticuerpos contra lo que no tienen, o sea que tendrán anticuerpos contra A y contra B. Si una persona es del grupo A, quiere decir que presenta en las membranas de sus eritrocitos el antígeno A. Por lo tanto, su sangre reaccionará con el suero anti-A, no reaccionará con el suero anti-B y tendrá anticuerpos contra lo que no tiene, o sea, contra B. Una persona del grupo B tiene en sus eritrocitos, en la membrana de sus eritrocitos, el antígeno B. Su sangre no reaccionará con el suero anti-A, sí reaccionará con el suero anti-B y tendrá anticuerpos contra lo que no tiene, es decir, contra A. Una persona del grupo AB tiene en los eritrocitos, en las membranas de sus eritrocitos, antígeno A y antígeno B. Por lo tanto, su sangre reaccionará contra suero anti-A, reaccionará contra suero anti-B y no tendrá anticuerpos ni contra A ni contra B. Existe una molécula que es la sustancia precursora
H, que por acción de una enzima que se llama enzima activadora de SPH, produce sustancia H. Esta enzima, la enzima que convierte a la sustancia precursora H en sustancia H, está codificada por un gen que está en el cromosoma 19. Este gen tiene dos posibles alelos. Un alelo H mayúscula, que es el alelo normal, es decir, el que cumple su función de convertir sustancia precursora H en sustancia H y que es dominante. Y el otro alelo posible es el alelo H minúscula. Es un alelo patológico que no funciona, que no convierte la sustancia precursora H en sustancia H y que es recesivo. Entonces yo puedo tener individuos que son homocigotos para el alelo H mayúscula, para el alelo normal. Estos individuos serán normales, son capaces de convertir sustancia precursora H en sustancia H. Tendré individuos que son heterocigotos, H mayúscula, H minúscula. Como hay una copia del alelo normal H mayúscula y este alelo es dominante, estas personas también son normales, son capaces de convertir la sustancia precursora H en sustancia H. Sin embargo, también es posible que existan individuos homocigotos para el alelo patológico H minúscula, H minúscula. Estos individuos no serán capaces de convertir a la sustancia precursora H en sustancia H y tendrán una enfermedad que vamos a llamar deficiencia de sustancia H. Dijimos que el sistema ABO era un sistema de antígenos. ¿Qué es el antígeno A? El antígeno A es una molécula que consiste en sustancia H con un azúcar que es N-acetilgalactosamina. ¿Qué es el antígeno B? Es una molécula que es la sustancia H con un azúcar que es D-galactosa. ¿Y qué es el antígeno O? Es solamente la molécula que consiste en la sustancia H sin ningún azúcar adicional. Vimos también que la determinación de un grupo sanguíneo depende de las reacciones de aglutinación con los sueros anti-A y anti-B. Es decir, el grupo sanguíneo de una persona se determina obteniendo una muestra de sangre de este individuo y haciendo reaccionar esa muestra de sangre con los sueros anti-A y anti-B para ver si tiene reacciones positivas o negativas y así determinar el grupo sanguíneo. ¿De qué depende que una sangre reaccione con anti-A o con anti-B? Pues depende de la presencia o ausencia de los antígenos eritrocitarios A y B. ¿Y de qué depende que en la membrana de un eritrocito haya o no los antígenos A y B? Eso dependerá de un gen polimórfico que está en el cromosoma 9, que es el gen ABO. Ya vamos a mirar esto. El gen ABO codifica para una glicosiltransferasa que lo que hace es añadir azúcar a la sustancia H. Para este gen tenemos una situación de trialelismo. El alelo A produce una glicosiltransferasa que añade el azúcar N-acetilgalactosamina a la sustancia H.
haciendo que se produzca el antígeno A. El alelo B produce una glicosiltransferasa que añade el azúcar D-galactosa a la sustancia H, haciendo que se produzca el antígeno B. Y el alelo O tiene un producto, una glicosiltransferasa, que no añade azúcares a la sustancia H. Por lo tanto, vamos a tener en estos individuos que son del grupo O. Es decir, que en la membrana de los eritrocitos solamente tienen moléculas de sustancia H sin azúcares añadidos. El alelo A del gen ABO es dominante. El alelo B del gen ABO es dominante. Y el alelo O del gen ABO es recesivo. Entonces se presenta una situación de codominancia entre los alelos A y B. Vamos a tratar de interpretar esto a la luz de los diferentes genotipos que para ese gen puede tener un determinado individuo. Un individuo con genotipo AA para el gen ABO, ¿qué antígenos tendrá en la membrana de sus eritrocitos? Tendrá el antígeno A. ¿Qué anticuerpos tendrá en su sangre? ¿Anticuerpos contra quién? Contra lo que no tiene. O sea, tendrá anticuerpos anti-B. ¿Su sangre reaccionará con suero anti-A? Sí, porque ese es el antígeno que tiene. ¿Su sangre reaccionará con suero anti-B? No, porque ese antígeno no lo tiene. Y al final vamos a decir que esta persona es del grupo A. Un individuo con genotipo BB en la membrana de sus eritrocitos tendrá el antígeno B, tendrá anticuerpos contra lo que no tiene, o sea, anticuerpos contra el antígeno A. Su sangre no reaccionará con anti-A, sí reaccionará con anti-B y será del grupo B. Un individuo con genotipo OO no tendrá en la membrana de sus eritrocitos ni el antígeno A ni el antígeno B, solamente tendrá el antígeno O, que es la sustancia H sin azúcar añadido. Tendrá anticuerpos contra antígeno A y contra antígeno B. Su sangre no reaccionará con anti-A, su sangre no reaccionará con anti-B y vamos a decir que ella es del grupo O. Un individuo con genotipo AO tendrá en las membranas de sus eritrocitos el antígeno A. Tendrá anticuerpos contra B. Su sangre reacciona con suero anti-A, no reacciona con suero anti-B y vamos a decir que ella es del grupo A. Es decir, que a pesar de que tiene un alelo A y un alelo O, quien domina es el alelo A, porque esta persona es finalmente del grupo A. Un individuo con genotipo BO tendrá en las membranas de sus eritrocitos antígeno B. Tendrá anticuerpos contra el antígeno A. Su sangre no reaccionará con el suero anti-A, sí reaccionará con el suero anti-B y vamos a decir que ella es del grupo B. Entonces el alelo B dominó sobre el O. Un individuo con genotipo AB tendrá en las membranas de sus eritrocitos tanto antígeno A como antígeno B. No tendrá anticuerpos ni contra A ni contra B. Su sangre reaccionará con suero anti-A y reaccionará también con suero anti-B. Y vamos a decir que ella es del grupo sanguíneo AB. Es decir, que aquí ambos alelos dominaron. Y esto es lo que llamamos nosotros codominancia.
Vamos a plantear una situación hipotética en una ciudad lejana. 5 pacientes necesitaban transfusión. Entonces, necesitamos saber el grupo ABO. Solamente vamos a considerar aquí en este ejercicio el grupo sanguíneo ABO. No nos importa para este ejercicio el RH. Entonces, si queremos saber el grupo ABO, ¿qué prueba hacemos? Se hizo reaccionar esta sangre de estos pacientes con suero anti-A y anti-B para determinar el grupo sanguíneo, y se encontró que para los 5 pacientes el resultado era este. No reaccionaban ni con anti-A ni con anti-B, todos los casos. Entonces, esos pacientes, ¿de qué grupo sanguíneo ABO son? Con ese resultado se concluyó inicialmente que los 5 individuos eran del grupo O. Entonces, ¿qué sangre les pongo? Efectivamente, se les puso sangre de tipo O. Y sucedió que todos rechazaron la transfusión con sangre O. Entonces, si todos rechazaron la transfusión con sangre O, ¿qué anticuerpos deben tener ellos en sangre? Como ninguno de ellos reaccionó con el suero anti-A, ninguno tiene el antígeno A en su membrana. Por lo tanto, todos tienen anticuerpos contra el antígeno A. Como ninguno de ellos reaccionó contra suero anti-B, ninguno de ellos debe tener el antígeno B en sus eritrocitos. Por lo tanto, también tendrán anticuerpos contra B. Y como todos rechazaron la transfusión con el grupo sanguíneo O, quiere decir que todos deben tener anticuerpos contra O. Entonces, si ellos tienen anticuerpos contra A, anticuerpos contra B y anticuerpos contra O, ¿qué antígenos deben tener en sangre? Les miraron los antígenos y les miraron el genotipo, y lo que encontraron fue lo siguiente. Ninguno de ellos tenía en las membranas de sus eritrocitos antígenos A, ni B, ni O. Sin embargo, cuando fueron a mirar sus genotipos, encontraron que un individuo era con genotipo AA, es decir, normalmente debió haber sido del grupo sanguíneo A. Este individuo era con genotipo BB, debió haber sido del grupo sanguíneo B. Este individuo era AO, debió haber sido A. Este individuo era BO, debió haber sido B. Y este individuo era OO, debió haber sido del grupo sanguíneo O. Entonces, ¿cuál es la causa de esto? Estos pacientes lo que presentan es una deficiencia de sustancia H. La enzima que convierte la sustancia precursora H en sustancia AH no funciona en ellos. Por lo tanto, en su membrana no pueden tener ninguno de los 3 antígenos. No pueden tener el antígeno O porque no tienen sustancia H, y menos pueden tener el antígeno B y el antígeno A porque estos antígenos son la combinación de sustancia H con ciertos azúcares. Es decir, que a pesar de tener genotipos en el gen ABO que normalmente deben dar lugar a grupo sanguíneo A, B o grupo sanguíneo O, pues no pueden tener estos grupos sanguíneos porque no producen sustancia H. Esto pasó en Bombay en los años 50, y a las personas con esta deficiencia de sustancia H
se les denominó pacientes con fenotipo Bombay. Los pacientes con fenotipo Bombay solamente pueden recibir sangre de otro paciente Bombay. El sistema RH está determinado por la presencia o ausencia del antígeno D. Y esta presencia o ausencia del antígeno D a su vez está determinada por un gen en el cromosoma 1 que se llama el gen RHD. Para este gen hay dos alelos posibles. Un alelo RH+, que es dominante y que cuando está hace que se exprese antígeno D en la membrana de los eritrocitos. Y un alelo RH-, que es recesivo y que cuando está dos veces hace que no se exprese antígeno D en la membrana de los eritrocitos. Un paciente homocigoto para el alelo RH+, tendrá antígeno D en su membrana, no tendrá anticuerpos contra el antígeno D, su sangre reaccionará con suero anti-D y esta persona es de grupo sanguíneo RH positivo. Un individuo heterocigoto, es decir, que tiene en una copia del gen el alelo RH+ y en otra copia del gen el alelo RH-, pues como el alelo RH+ es dominante, esta persona tendrá el antígeno D en la membrana de sus eritrocitos, no tendrá anticuerpos contra D, su sangre reaccionará con suero anti-D y vamos a decir que ella es también del grupo RH positivo. Si un individuo es homocigoto para el alelo RH-, entonces este individuo no tendrá antígeno D en la membrana de sus eritrocitos, tendrá anticuerpos contra el antígeno D, su sangre no reaccionará con suero anti-D y vamos a decir que ella es del grupo sanguíneo RH negativo.